Caimán, un artista de storyboard que ha trabajado en diversas películas animadas, ha trabajado en publicidad, ha trabajado en cómic, en varias cosas, así que hoy nos está esperando. ¿O quién será? ¡Manu! ¿Cómo andas, tío? Bien, aquí. Qué loco que estés universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos todos? Pasa. Súper bien, tío. ¿Cómo La vida de la story. Empezamos con la entrevista. Claro, tío. Vamos todos. The day the sun is shining bright, it's time to leave this land. It's fun and full of people that they drag us in your hand. The bullets take to catch and then they'll take us to the sea. She's done another venture, what makes us Mr. Brave? Hoy en nuestro nuevo episodio de Entre Show nos acompaña un artista de storyboard que ha trabajado en cómic, ha trabajado en publicidad y también en películas de animación como Condorito, Nuna, Aimbo y la que está en preproducción Kai. Hoy en Entre Show, Elian Caimán. ¿Cómo estás? Oye, Caimán, gracias por aceptar la entrevista. La entrevista. No, gracias a ti, Manu. Increíble. Estás en todas las películas. No. O sea, estás en todas, o sea, estás desde Nuna. Hemos tenido una buena racha. En Condorito. Sí. En Kai. En Sí. Aimbo, que Aimbo va a salir. Sí, y va a va romper. a todo Hollywood. Y la que está haciendo Reg Animation Kai. es Kai. Sí. Qué gusto que hayas aceptado la entrevista a Entre Shots. El equipo está agradecido. Laura, Santi, Alessio en cámara. Ahí los vemos. Y gracias por abrirnos su espacio para... Sí, están en mi hogar. Para que nos nutras de en hogar sin muebles. nos tomamos un shotcito para empezar la Entre shots. Entre Shot. 100% legal. Nuevo capítulo con Caimán. Salud. Sí, del bueno. Y, o sea, si yo voy a un trabajo y digo, he trabajado con Rodrigo Villarreal, te apuesto que nadie te va a reconocer. Y es verdad. Y Sí. si yo digo, con Caimán, hubieras empezado por ahí, Caimán, el gran Caimán. Sí. ¿Por qué? ¿De dónde sale ese apodo, ese seudónimo? En realidad, voy a matar la ilusión pronto porque de dónde proviene el apodo es muy estúpido. Entonces, algunos me han dicho como, pucha, Caimán, ¿qué? Se me echó con un lagarto, o hay una historia así callejera. ¿Por qué ese nombre tan achorado? No sé, algunos piensan que es algo... Es bravo, es como que... No, ni siquiera, porque puede sonar pavísimo también, ¿no? ¿Por qué me haría llamar como un lagarto, no? Pero bueno, yo lo adopté como una marca. Y precisamente viene de la universidad, que es donde empecé. Y en la universidad, yo, no sé, pues era una época en la que era más joven y hablaba tonterías. Entonces, como ahora, ¿no? Entonces les decía a la gente, oye, ¿qué hay, man? Habla, tío, ¿qué hay, man? ¿Qué hay, man? Entonces poco a poco se fue cortando y era la época de Messenger. Ya. Entonces ¿Y tu nick? Claro, del nick del colegio que obviamente eran full emoticons y hasta las patas. Después ya fui a un perfil más serio en la universidad, entonces era como, Rodrigo, ¿qué hay, man? Y luego, poquito a poquito, fue como, ¿qué hay, man? Y ¿qué hay, man? Entonces quedó en Caimán. Como le decía a todo el mundo, me decían, ¿qué hay, man? Entonces era reconocido por eso y al final quedó. Y quedó sin querer, ¿me entiendes? Entonces, en algún momento ya fue establecido como que me conocían así. También tenía otras chapas, ¿me entiendes? Pero esa perduró en la universidad. Y cuando empecé a chambear, o cuando empecé a cacholearme, mejor dicho, ya dije, puta, necesito una marca, ¿me entiendes? Pero nadie me va a reconocer. Entonces, qué mejor que ese mismo nombre con el que todos me conocían para comenzar. Y desde ahí no he parado, ¿me entiendes? Y Caimán. Caimán. ¿Y ese Caimán tú lo usaste como una marca como para afiliar en la universidad o ya venía desde antes? Sonó la pizza. Justo acabamos de comenzar y vamos a comer. Vamos con la pizza. Ya. Ahí, cortamos. Pizza time. ¡Oh! Uy, Increíble, la pizza. Se le teletransportó acá. Es una majestuosidad. Muy bien, salud.
Salud con ustedes, chicos. Mm. Futuros storyboarders. A ver si nos auspicia entre shot alguna vez. Papa John's, escúchanos. Aunque puede ser Pizza Hut también, ¿eh? O Pizza Raúl, la que quiera. Alguna pizza tiene que tener. Yo. Qué rico. Tenemos que entender el contexto. Yo estaba estudiando comunicaciones y pues todavía no sabía en qué me iba a especializar. De hecho, ya había chambeado algo en periodismo en Canal 4 como asistente de producción. Después estuve en una agencia de publicidad como diseñador gráfico. O sea, prácticamente fui por todas las ramas hasta terminar en audiovisual, ¿no? Pero ya cuando estaba en Comunica, en la facultad, yo siempre dibujé. Precisamente tipo a los 19 años, que nunca iba a la universidad en el verano, dije, pucha, ¿qué cosa productiva puedo hacer? ¿Qué onda? No encontraba trabajo todo en ese momento. Entonces dije, ya, me voy a meter a algo que me gusta, el dibujo. Y me metí a un taller de manga. ¿Te acuerdas el nombre? ¿Cómo se llamaba? Sí, claro, no, es mucha gente se ha metido en el peruano japonés. Que lo llevaba, creo que Mauricio Medina, Mauricio Moreno. Mauricio Medina. Y bien, buena onda, el profe, no sé qué es de su vida, lo he tratado de rastrear, no sé dónde está. Pero capo. Y no estuve un año en el manga, estuve como 4 años. Pero era todos los sábados. Okay. Y era mi época de universidad, o sea, hay que recordar que era más joven, o sea, me iba de juerga, ¿me entiendes? Y eso era sábado a las 9 de la mañana hasta la 1. Y no llegaba. Era súper intensivo. Entonces, yo me salía de juerga el viernes y era como súper resaqueado el sábado, totalmente ido, ¿me entiendes? Y decía, puta, tengo que dibujar. Y llegaba tarde, no importaba, pero todos los sábados estaba ahí, ¿me entiendes? Me encantaba. Pero yo no sabía que me iba a dedicar al dibujo, ¿me entiendes? Yo no sabía que era una clase de herramienta de la cual me podía dar trabajo en el rubro que tenía que ver con comunicaciones. O sea, para mí no era una opción. No tenía ese conocimiento de qué es el storyboard o qué es hacer cine en general. Yo me metí a Comunica y empecé a aprender todo ahí, ¿me entiendes? Ni siquiera estaba empapado de nada, era como una esponja. Trataba de escuchar todos los discos, trataba de ver todas las películas, fue ahí, ¿me entiendes? Entonces, cuando me metí al curso de cómic y manga, fue muy revelador porque no solo aprendí a dibujar ciertas cosas de cómic, porque el profesor era muy metódico, te hacía efectos y cosas increíbles, y todo era tradicional, ¿no? Entonces no solo eso, sino que tenía que contar una historia. Entonces fue chévere porque aprendimos a desglosar una historia macro, digamos, en pequeños episodios, de ahí páginas, después paneles, o sea, fue bacán. No sé, fue una experiencia loca. Y ahí esas fueron como las primeras veces que iba tanteando con el dibujo, ¿no? Y con el storyboard. O sea, El storyboard todavía no sabía mucho en realidad. Sin embargo, después conforme progresó la carrera de la Universidad de Comunicaciones, ya llevábamos más cursos de audiovisual, entre ellos, no sé, pues técnicas audiovisuales o las primeras, donde ahí me he cruzado con Sandra, que ahora es mi novia, y... ¡Enfóquenla! No, mentira. es que si lo van a enfocar. Pero en ese momento nos odiábamos, no nos conocíamos. Porque nuestros cortos eran distintos y éramos de otros grupos. Sin embargo, bueno, en esos momentos de primeros cortos y primeras cosas que grabábamos, siempre necesitábamos un storyboard. Alessio debe saber de eso también. Entonces yo era el encargado de eso, porque precisamente estaba llevando el curso de manga o sabía algo básico de dibujo. Claro, pero no es lo que tú escogiste. O sea, no entraste a la carrera de decir... No, voy a hacer storyboard, no sino hay que forma. En el camino salió y es como que te tocó y como tú conocías parte de Sí, eso... fue no sé si fue una casualidad, pero básicamente ha sido un camino formado por descarte. Porque yo entré a comunicaciones en primera instancia, no porque quería hacer películas,
sino porque no me gustaba la matemática y tampoco iba a ser filósofo, ¿me entiendes? Entonces, por descarte, dije, bueno, ¿qué puedo estudiar? Esto me vacila el diseño, comunicaciones, Ya, ¿me pero entiendes? cuando entraste a comunicación me dijiste, ya acá 5 años me veo en No, tele, jamás. me veo en radio, Nada, y tal. no tenía idea. O sea, de hecho, me fui fundando en oportunidades dadas. Entonces, por ahí obtuve la oportunidad de trabajar en periodismo y lo tomé. Y dije, ya, bravazo, a ver si periodismo es. O sea, así fui descartando, ¿no? Entonces me metí a periodismo, trabajé, como ya les mencioné, en América TV todo un verano que fue bravazo, conocí a todos los reporteros, no hacía notas, pero ¿Qué hacías? era asistente de producción. Ok. Estábamos en el horario de edición central con Mávila Huertas y... Bueno, es reconocido, o sea, bacán, ¿me entiendes? Los cruzaba en el plató Raúl y Tola. todo. ¡Raúl Tola! Raúl Tola. Sí, No me sí, sí. acuerdo. Igual no me conoce, o sea, soy nadie para él, normal, sin... Fresh. Claro. Bueno, el punto es que yo trabajé ahí y ahí conocí algo de producción. Yo era el encargado de ingestar todo el material, porque nada, en ese momento ya era una época digital, pero no sé si hasta ahora se hace. Todo lo que se grababa era analógico, por temas prácticos. Ok. Entonces yo tenía que ingestar todos los mini DV o los DV Cam, hasta los Betacam, te juro. Todo eso lo ingestaba en la computadora para que los editores tengan material de edición, mientras los reporteros iban haciendo la nota conmigo al lado mientras ingestaban, ¿me entiendes? En todo el material. Era como, eras una especie de editor con motion graphics, con diseño gráfico a la vez. En realidad, no, era mucho más rookie que eso. O sea, yo no hacía ni motion graphics ni diseño. Yo me tenía que encargar de que todo el material llegue a la noticia. ¿Me entiendes? Entonces, Ya, eras si como el tenía... filtro final. tenía Eras como un tipo de filtro. Sí, o sea, tenía que meter todo el material que se había grabado cuando fueron a hacer la nota. Y esa nota no va sola, o sea, va acompañada de, no sé, pues material de archivo, Enlaces. o extras, o hay enlaces. Yo tenía que ir a la nota de provincia, al internacional, tenía que sacar cassettes y meterlos de otro lado, ingestarlos, ir a archivo abajo, subía. Pucha, en realidad fue bien bonito porque ahí aprendí cómo era trabajar bajo presión y trabajar, o sea, no hay nada, no puede haber más presión que eso, en verdad, porque estamos en vivo, ¿me entiendes? El noticiero es en vivo. Entonces aprendí eso y aprendí cómo funcionaba el trabajo realmente. O sea, si el productor de noticias me decía en ese momento no era Caimán, sino era era Zlatan. ¿Por qué? Por el Zlatan de los pobres que jugaba en Alianza, ¿me entiendes? Ya. Bacán, era Zlatan. Bueno, la cosa es que me decían, Zlatan, anda a buscar el archivo del Fujimori del año tal, haciendo tal cosa, súper específico. Y yo, que ya había ido a archivo, de repente sabía que no existía ese footage, ¿me entiendes? Ya. Pero no le podía decir, No. no hay eso. No le podía decir eso, ¿me entiendes? Tenía que bajar como un huevón los 3 pisos hasta el subterráneo y buscar ese archivo y no encontrarlo y regresar y decir no encontré, ¿me entiendes? Tenía que hacerlo, ¿me entiendes? O sea, esa era la chamba. Y ahí dije, o sea, en mi mente procesó y fue como... No quiero hacer esto. No era, o sea, para mí todo ha sido aprendizaje, ¿me entiendes? Entonces eso me dijo como, maña, esto me va a funcionar en la vida. O sea, siempre tengo que buscar las oportunidades y no descartar nada, tomar todas las opciones, ¿me entiendes? O sea, si me decían, busca esto, iba y lo hacía, ¿me entiendes? Y ejecutar, y ejecutar, y ejecutar, y así, ¿me entiendes? O sea, en ese verano la cagué un montón de veces, y en vivo, incluso. O sea, porque el noticiero era en vivo. O sea, estaba en una nota y de la nada Caimán, bueno, no era Caimán, era Zlatan, necesitamos, sube donde el editor tal, ya está la nota, acaba de llegar y baja, en 2 minutos sale al aire. Y yo tenía que subir 3 pisos y era como que, Marquito, ¿cómo estás?
termina de editar. Y Marquito era un capo que editaba en analógico. Ya. O sea, te estoy diciendo editar en analógico, porque es mucho más rápido. Entonces, editaba en analógico, sacaba el cassette y yo tenía que bajar los 3 pisos hasta el deco, ¿me entiendes? Ponía el cassette, ponía play y Maggie La Huerta decía, y acá la nota, pum, y salía lo que yo acababa de meter, ¿me entiendes? O sea, era al límite eso. Y a mí me encantó todo eso porque, pucha, ya saqué la presión, ya cualquier otro trabajo era como mantequilla, ¿me entiendes? Y nada, la labor de la producción me ayudó mucho porque era como que, maña, tú tienes que Entrar, estar en todas. estar ahí y ser un engranaje. O sea, la rueda no se puede partir, ¿me entiendes? Entonces, si tenía que buscar algo, lo tenía que ir a buscar, ¿me entiendes? Eso fue chévere. Y eso también, o sea, esa forma de ver el trabajo influenció también en el storyboard. Sí, El sí. momento que te dijeron, de aquí nace el storyboard y tú habías hecho algunos pininos con Claro. el curso de manga, tú dijiste, mira, yo puedo intentar eso, le metiste en una. Sí, o sea, por eso te digo que todo esto del storyboard nació por un viaje no de qué voy a hacer de mi vida, no, sino de, voy a hacer esto y se me abrió otra oportunidad y luego dije, voy a hacer esto y así poco a poco he ido a lo que me iba gustando, ¿me entiendes? Entonces en ese momento fue periodismo y me enseñó cosas y las apliqué a lo siguiente, ¿no? Entonces después sí trabajé en diseño gráfico y lo busqué y apliqué también todo lo que sabía. Y en lo de diseño gráfico, ahí voy a llegar al storyboard porque ya tenía la idea de hacer cachuelos de storyboard porque igual los hacía, ¿me entiendes? Entonces dije, bueno, necesito mi marca. Y cuando llegó el momento de hacerla, dije, uy, soy diseñador gráfico en una agencia y la agencia paga Shutterstock y yo no tengo por qué pagar Shutterstock, sin embargo me puedo descargar lo que quiera de Shutterstock. Entonces me descargué un Caimán, ¿me entiendes? El primer Caimán de mi póster de Storyboards, el Caimán ni siquiera era mío, o sea, era de un brother de Shutterstock, ¿me entiendes? Entonces, en la misma chamba, así caletita, fui haciendo mi póster y de Storyboards del Caimán, ¿me entiendes? Y con un Caimán que no era mío, y era de puta madre, así todo como en boceto. Y puse el anuncio oficial de la universidad con el sello del SECOM y todo, Alessio debe saber. O sea, necesitas un sello para ponerlo en todas partes de la facu, ¿me entiendes? Entonces puse y después empecé a prostituir mi póster. ¿Entiendes? ¡Salud! Y nos habíamos quedado en... Ya, tú comenzaste a hacer storyboard poco a poco. Sí. De intervención en la universidad. Sí, y nació así Storyboards del Caimán. Y mi póster decía como, si no dibujas y quieres hacer un storyboard y no lo haces ni en palitos, no dudes, llama al Caimán. Una wea así. Entonces era como súper estúpido, pero me dio clientes. Y bueno, tenía el sello del SECOM, que era como el autorizado para pegarlo en todas partes de la facultad. Y eso fue básicamente lo que hice, o sea, lo pegué en las ventanas, en el ascensor, en los pasillos, en el baño, en todas partes veías Storyboards del Caimán. Eso fue mientras seguías estudiando la carrera. Mientras seguía estudiando, ¿En exacto. qué ciclo fue? ¿En último ciclo? No, fue mucho antes, mucho antes. Tercer ciclo. Los primeros, sí, no sé si tercer ciclo, pero como cuarto, quinto, porque ya habíamos llevado unos cursos ya había terminado generales, estaba comenzando unos cursos de audiovisual, y justo cuando comenzamos los cursos de audiovisual, fue que empezamos a necesitar storyboards. Entonces yo dije, ya sé dibujar, ¿me entiendes? Todos te llamaban a ti. Y dije, saco el cachuelo y todos me llamaban a mí. Entonces era como que una noche hacía el storyboard así con referencias, abría mis cómics y trataba de hacer la refe porque, o sea, lo que la gente no sabe del storyboard es que tienes que tener un bagaje de imágenes muy vasta si no vas a dibujar con referencia, ¿me entiendes? Si recién comienzas, necesitas una vasta colección de imágenes de referencia. Felizmente vivimos en el mundo del internet, ¿me entiendes? Pero yo antes en la universidad, después fácil te explico cómo evolucioné, pero en la universidad abría mis cómics y trataba de ubicar un plano similar al que me describían en un guión técnico escrito por un alumno que era un chibolo y yo también era un chibolo. Entonces era como explicarle, no sé, pues árabe a un
no sé, o sea, un judío, ¿me entiendes? Ambos estaban en la luna. Entonces yo estaba tratando de descifrar qué decía el guión técnico porque obviamente el alumno tampoco la tenía tan clara y yo la tenía menos clara. Entonces Igual. trataba de descifrarlo y decía, este cómic se parece más o menos a la huevada que quiere escribir. Y lo dibujaba, ¿me entiendes? ¿Y no te hacían cambios? ¿Se atrevían a hacer? No, los alumnos eran como, ya está, listo, dale. ¿Y cuánto era cobrabas, te acuerdas? muy poco. O sea, mis primeros shootings de la universidad era como 40 soles, 60 soles. ¿Cuánto El cuesta? más largo, así, de 60 planos, era como, ya, 60 soles, así, por lo bajo. Y me pagaban, y para ellos no les importaba. Y yo era como que, una amanecida más. Y bueno, o sea, 40 soles, por ejemplo, le cobré a la que es ahora mi novia, Sandra, porque ella se acercó a mí pidiéndome un storyboard. Entonces, eso ayudó bastante. Y yo le hice como, un storyboard, sí, que sí, claro. Y saqué las mejores referencias y le hice y le cobré y todo. Pero nada, ahora estamos comprometidos, así que todo bien. Pero bueno, el punto es que no sabía del oficio. Para mí era un cachuelo, ¿me entiendes? No era como mi línea de carrera. Yo no sabía en qué iba a acabar, ¿me entiendes? ¿Y Seguía cuándo, o sea, estudiando. acabaste la carrera? Cuando ya estaba a puertas de acabar la carrera, ya tenía amigos que ya estaban acabando o acababan y empezaban a chambear. Entonces, los que me llamaron cuando estudiábamos, me empezaron a llamar cuando salieron. ¿Me entiendes? Claro, ya te tenían- Entonces los que ya salían y empezaban a tener chambas de audiovisual y les decían, oye, ¿conoces a alguien que dibuja? Y decían, Caimán. sí, el Caimán. Y ya, pues, poco a poco me fueron llamando conforme iban saliendo y poco a poco obtuve chambas de fuera, ¿me entiendes? Yo recuerdo que mi primera chamba no amateur, ¿me entiendes? Ya profesional, ya. Ya profesional, porque el resto, o sea, las primeras chambas todas eran amateurs, o sea, ni siquiera tenía plantillas, todo era a mano, entregaba un papel, ni siquiera era digital, entregaba un papel, a ella le entregué un papel. Y las primeras chambas, ni siquiera tenía Wacom, ¿me entiendes? Claro, pero tradicional. Tradicional. Era la voz. Y mi primera chamba no amateur es de un pata mío que se llama Alberto, Max Zorro, no sé si lo mañan. No. Trabaja, es como crítico de cine, es muy chévere, es mi brother. La cosa es que salió y me dijo, Caimán, puta, tengo este videoclip y necesitamos un dibujante, ¿la haces? Y yo, sí, claro. Y ahí me recordé el fake it till you make it, ¿me entiendes? Que es como mi consigna, porque en ese momento no era profesional. Entonces dije, ya, la mierda, me lanzo, pues. Me lanzo. Y empecé a trabajar. El director era, creo que Brian Jacobs con César Fe, que ahora son capos, ¿me entiendes? O era César Fe y Brian Jacobs de asistente, no recuerdo. El punto es que era para Cumbia All Stars, el videoclip. Y era un videoclip a todo meter, habían extras, habían como fuegos artificiales y todo eso en dibujo, ¿no? Entonces, yo justo en ese momento estaba chambeando en algo que no me gustaba. No era que no me gustaba, sino que dije, no es mi futuro. Estaba en ventas, en marketing. Entonces hablé bien con mi novia y le dije, oye, ¿realmente quiero dedicarme a esto? ¿Le doy una chance o no? Y me dijo, métele, ¿me entiendes? Si es lo que te gusta, dale, qué chucha. Y me dijo, sí, pues no, y ya, y renuncié a eso. Y dije, fuck it. Y al final le metí como all in al storyboard y empecé con ese trabajo. Y Luego ya pasaste a publicidad, pero oficialmente Sí. como artista storyboard. sí, O sea, sí, todo tu trabajo ya comenzó a relacionarse a full storyboard. sí. Y cuando comenzaste a ganar tu primer sueldo como artista, como storyboard, ¿fue en publicidad? ¿Fue para cómic? ¿Fue para...? O sea, yo ya estaba haciendo como shootings cada vez más profesionales. De hecho, la primera temporada de mi profesionalismo fue igual súper amateur porque buscaba referencias en todas partes. Shutterstock, o sea, Google, me decían en guión técnico, pose, plano busto de alguien tomando Maltin Power. Y era como que buscaba la mano agarrando botella.
plano busto de Alien. Y hacía todo un collage en Photoshop y después le metía. Pero conforme me fui haciendo más pro, súper criollo. O sea, no sabes las que he hecho. O sea, he calcado. O sea, para mí el storyboard es un territorio donde todo vale. Porque es un trabajo interno, ¿me entiendes? Es una referencia, es una herramienta. Entonces, si hay un shot, y esto, yo mismo en publicidad, los directores me han dicho, esto es el mismo shot. Y yo le he calcado, ¿me entiendes? Y fresh. Entonces, bueno, hablábamos de los primeros trabajos. Entonces, yo estaba haciendo shootings y de la nada veo en Facebook más o menos y hay estos nuevos proyectos y aparece Grumete Grau, ¿no? Que es un cómic, Andrea. Rodrigo Quijandría es un productor que en ese momento tenía la idea de hacer una serie. Entonces yo, como ya estaba haciendo shootings, fui y siempre he sido así, he sido avesado, he ido. Se presentaban en una feria y donde estaba Ricardo Montes Richie también. Se presentaban en una feria para exponer, ¿no? De Grumete Grau. Ya tenían algo de material así. Y yo fui y le dije a Rodrigo Quijandría, hey, yo hago storyboard, contrátame, ¿mañas? Y así fue. Y él, bueno, habla con Ricardo. Y, o sea, le pasó la pelota a Richie, ¿no? Y hablé le dije, hola, Ricardo, oye, yo hago storyboard, tipo, considérame, ¿mañas? Y me dijo, ya, bacán, ya, chun, no. Y ahí quedó. Y luego yo le escribí por Facebook a Rodrigo y fue como, hey, checa, ¿mañas? Y obviamente hice dibujos como portafolio para Grumete Grau. Dibujé a Grumete Grau y toda la hueva. Y le mostré y me dijo, ven por mi oficina. Y estaban en San Miguel, yo vivía en San Miguel. Y fui a la oficina y ahí me crucé con la Brita, toda la gente. Fui a la oficina y yo pensaba que iba a entrar a storyboard de la serie. Y bueno, en ese momento ya me llegó la noticia y Rodrigo me dijo, bueno, ya no vamos a hacer la serie. Y yo, entonces, ¿para qué he venido? Y me dijo, Para hacer cómic. vamos a hacer un cómic. Y yo, ok. ¿Sabes entintar? Y yo, nuevamente, el fake it till you make it. Sí, claro, entinto todos los días. Así que fue... Así entré, ¿me entiendes? Nunca había entintado en mi vida. Y de hecho... Pero había... Espérate. Sí, de verdad. Nunca habías entintado y no habías agarrado Wacom. No, ya estaba agarrando Wacom. Ya estaba agarrando Wacom. Sí. O sea, ya mis chamas de storyboard ya tenían digital. Yeah. Sí, pero era como súper básica. No tenía brushes. Eran como los predeterminados de Photoshop, ¿me entiendes? Entonces la bolita, ¿no? Yeah. Bueno, entonces le digo, sí, de todas maneras. Y vamos a tener de guionista a Hernán Migoya y todo. Y yo, ok, bacán, no sé quién es. Empecé a investigarlo y era como, chucha. Un capo. Es un capo, mañas. Y de hecho fue súper frustrante. No, fue frustrante, pero me motivó, ¿me entiendes? Porque el primer día que fui, por ejemplo, y me dieron una prueba y claramente no lo hice bien. O sea, sabía usar la Wacom y todo, me gustaba dibujar, había hecho cómic por mi cuenta, pero no era profesional el entintado. Entonces Hernán, que es un capo en cómic, vio mi trabajo y escuché que le decía a Rodrigo como, no, coño, tienes que conseguir un entintador de verdad. Una cosa así, ¿me entiendes? Como, pero tenía razón. Y yo sabía que él tenía razón, pero lo escuché y dije, ¿está huevón? Ni cagando. Y puta... Le empecé a meterle y a meterle y a meterle y me pulí, ¿me entiendes? Como en esos días. Entonces la siguiente vez que vino Hernán, que no venía siempre, fue como, a ver, Rodri, ¿qué tal? Y yo le decía, mira, Hernán, tal cosa. Y vio y dijo, sí, bueno, está bastante mejor. Sí, te voy a dar unos cómics para que tengas referencia. Y yo le agarré todo, dámelo, bacán. Y así, poquito a poquito. Y ya como que en mi mente había pasado la prueba, ¿me entiendes? Entonces ya simplemente fue seguir puliendo mi tinta. Oye, tu vida ha sido bien YOLO. Es como que... Es fucking YOLO. Oye, es como que... Es que a eso voy con que... venga, o sea... A eso voy con que ha sido un camino de descarte. Solo eligiendo las cosas que yo quería, ¿me entiendes? Entonces yo iba y lo buscaba. Y es así, o sea, fake it till you make it. Es verdad, porque nadie te va a entregar nada. O sea... No habían puestos de storyboard, ¿me entiendes? No es como ahora que Red Animation hiring storyboarders
No, o sea, no había nada, ¿me entiendes? Habían storyboard, vamos a entrar a eso, habían dibujantes que hacían shootings y son storyboarders, ya de mucho antes que yo, ¿no? Obvio, capos. Pero yo no sabía nada de ese mundo. Entonces, sí, como tú dices, fucking YOLO. Entonces, sí sé editar, claro, obvio. Pum, me mandé y intentamos 2 tomos, manes. 2 tomos de Grumete Grau y nada, es para mí un orgullo. El cómic, obviamente, nadie está especializado en nada. Richie, obviamente, es chévere dibujando. Es caricatura. Y ahora ha hecho más de un cómic. Y en ese momento creo que era su primer cómic, ¿me entiendes? Entonces todos comenzábamos. Richie era el más capo de todos en ese momento, ¿no? Pero yo claramente también comencé ahí, ¿me entiendes? Entonces fue un poco de todo. Pero sí, lo recuerdo con mucho cariño. De Grumete Grau saltaste a publicidad. Y claro, en ese momento, ahí te das cuenta por qué sirven las universidades, porque conoces a un montón de gente. Entonces, cuando la gente iba saliendo y iba contactándose y relacionándose, como mi pata Max Zorro, que me dio mi primera chamba no amateur, yo estaba en Grumete Grau y sí, pues estaba en Grumete Grau y estaba estudiando otras cosas porque yo ya sabía que estaba yendo por ahí, ¿me entiendes? Entonces me empecé a estudiar concept art en el EAD en ese momento, ¿me entiendes? Y una consulta, o sea, como storyboard, ¿quiénes eran tus referentes? O sea, ¿seguías artistas de storyboard? Ya, ahí vamos. ¿Más capos? O sea... Claro, o sea, todavía no conocía ese mundo y no necesariamente iba a storyboard, recuerda. O sea, estudiaba concept de cosas así que seguía puliendo mi dibujo y seguía haciendo cacholos de storyboard. Entonces, por ahí, a mi pata lo habían contratado para Perro Guardián, que era la película. Sí, del señor Z. Entonces, yo dije, ya había hecho cachuelos para algunas agencias, pero bajo, ¿no? O sea, todavía no era calibre cerveza cristal, ¿no? Entonces, mi pata me dice, oye, Caimán, en Señor Z estamos buscando un diseñador web. ¿Conoces a alguien? Y yo le dije, huevón. Yo, obvio. Te juro. estamos buscando Te juro. cualquier cosa, yo... Obvio. Entonces yo le dije, ven, aquí me tienes. Yo sé diseñar. ¿Pero web? No sabía nada de web. Entonces dije, a la mierda, pues, como siempre, YOLO. Y le dije, ven, llámame. Entonces fui y... para esto, el pase es el siguiente. O sea, como estaban en Perro Guardián, necesitaban a alguien que maneje Illustrator. Entré para usar Illustrator y todo. Hice los pósters de Perro Guardián. Ya, claro. Y los conocí ahí, pero era un trabajo de 2 meses, una cosa así. Entonces hice los pósters, hice todo el material gráfico de la peli y me fui, ¿me entiendes? Buena onda con Señor Z. Entonces me dijo, a partir de eso fue que me dijo, oye, ya que mañas, Señor Z, ¿conoces a alguien de diseño web? Y yo le dije, qué chucha, llámame a mí, si ya los conozco. Y entré como diseño web y no sabía nada de diseño web, ¿entiendes? Entonces empecé a investigar. Recuerdo que había llevado alguna clase de Dreamweaver, así que nunca se usa Dreamweaver. Entonces, nada de HTML5, nada. Entonces, empecé a trabajar en Señor Z como freelancer, pero iba, ¿me entiendes? Y conforme iba, empecé a mañar a la gente y fueron buenas ondas conmigo, yo también con ellos, hicimos una sinergia chévere y empecé a hacer el oficio de diseño web. De hecho, montamos toda la plataforma de Playlist, que es un orgullo, en verdad, es súper chévere. Si no alucinan Playlist, chéquenlo, es buenazo, buena música y todo en vivo, bacán. Y en ese momento era toda una plataforma web. Entonces eso hicimos y lo hicimos, ¿me entiendes? Realmente aprendí. El segundo shot con ¡Salud! Entre shots. Futuros storyboarders. Huevadas, hablo. Ya. Estuviste en Señor Z Sí. haciendo diseño web. Sí. Pero luego imagino que entraste como storyboard. O sea, sí. Era tu chamba hacer storyboard, así que metiste mano ahí, imagino. Claro, como ya había cacholeado un montón, entonces, caletita así por lo bajo, le dije a los directores, miren, yo sé que estoy haciendo diseño web, pero lo que en verdad quisiera hacer y lo que en verdad hago es storyboard.
Obvio me vendí como YOLO, man, ¿ya? Como un capo. Uy, un gatito. Me dijeron, ah, sí, ¿qué has hecho? Y yo, bueno, he hecho un shooting para Interbank y otro para tal. Y no era mentira, pero eran como empresariales, así. Me dijeron, ah, ya, ok, Caimán. No sé, pues un día que no tengamos dibujante, te vamos a probar. Y tú tienes que responder. Así que estate atento, man. Y yo, fresh. Y me dijo, Caimán, ha llegado tu momento. Y yo, ¡ah, la puta madre! Ya, mañana dibujamos, temprano, ya, listo, pa. Temprano fue como en la tarde. Dibujamos y era, o sea, dibujamos es bocetear. Claro. Y yo me lo tengo que llevar a casa y refinarlo, ¿no? Pulir. Entonces, y eran 2 guiones de un cliente y dije, no lo voy a hacer en mi mente, ¿no? Pero estaba convencido que tenía que hacerlo y lo hice, mañas, y lo entregué. Y no era excelente, pero estaba ok, era cumplidor. Entonces me dijeron, ok, hermano, Queda. tipo, vas a hacer la prueba. Y yo le dije, bueno, en verdad quisiera hacer esto, mañas. Ya, Caimán, vas a entrar in-house. Y yo, bravazo. O sea, había un guión de publicidad y yo era el primero que lo abordaba. Así que, nada, así comencé. En Señor Z estuve como 2 años. Me estaba volviendo, no un capo, pero ya no me amanecía menos, ¿me entiendes? Para ese entonces, todos los shootings que me encargaban eran de boleto. Y una duda. ¿Qué diferencia entre el shooting con el storyboard? Ya, lo que pasa es que el shooting te lo da un director y dibujas con él y te dice exactamente lo que quiere que pongas, ¿me entiendes? Ok. Entonces es como un guión técnico, pero te lo dice el director ahí mismo. Entonces te dice, dame un plano busto de tal persona con el producto, que se vea el logo y así, pauteadito. Entonces el shooting es exactamente las palabras del director y no necesariamente con... O sea, sí tiene acting, pero no desglosas paneles de acting, ¿me dejo entender? Ok. Son como beatboards de Como momentos. Kiss, como Kiss. Como keys. Son como momentos bien estáticos. O sea, por ahí puedes tener un par de paneles donde de repente está tomando y se le cae y son beats distintos que tienes que hacer para que lo entienda un cliente, ¿me entiendes? Ok. Si van a grabar eso, se retoma el shooting y de repente se pulen algunas cosas más Claro. para que sea el storyboard de rodaje. Y ahí sí se convierte en storyboard. Ok, ¿Me entiendes? entendido. Ahí sí graban con eso. Y a veces es exactamente lo mismo. Porque ya el director lo tiene en la cabeza y sabe qué hacer y solo necesita los momentos, ¿me entiendes? Y después de estar en Señor Z, entraste a Condorito. ¿Cómo llegaste a Condorito? Sí, y esto es muy importante y lo enfatizo siempre. A mí, el Condorito, Vanessa de Recursos Humanos, me contactó por LinkedIn. O sea, yo por casualidad había hecho mi perfil y es muy importante en las relaciones públicas. Por eso les digo a todos mis alumnos, créanse un perfil de LinkedIn, creen su IMDb. Si no tienen nada todavía, igual créenselo. Van a ir sumando líneas, ¿me entiendes? Claro. O sea, lo importante es estar ahí. Estaban tratando de buscar y como locos y no encontraban. Y yo había puesto storyboarder en mi LinkedIn y me encontraron, me llamaron, me hicieron la prueba y en ese momento, en ese fin de semana yo estaba con un shooting de mi mascot, recuerdo. Y él tenía que hacer el shooting y la prueba de storyboard. Entonces, bueno, al final hice la prueba de Condorito y pasé. Y cuando entré a Condorito y conocí a mi supervisor, Diego de Rose, un capo argentino, que me enseñó mucho también, me dijo, che, me gustó mucho tu propuesta, ¿me entiendes? Y ahí me di cuenta que yo propuse cosas que no estaban Contempladas en papel. el guión, O contempladas sea, en el- estaban como descriptivas en la prueba. Y lo que pienso es que algunos porque mi dibujo no era el mejor, ¿me entiendes? Pero sí contaba una historia distinta, ¿entiendes? Claro. Entonces eso le gustó a mi supervisor. O sea, siempre le metías tu toque caimán. No mi toque caimán, sino como una propuesta. Más a lo que te Exacto. estás pidiendo. Lo que pasa es que un dibujante puede hacer un shooting, ¿me entiendes? Porque alguien le está describiendo Tal cual. exactamente qué hacer. Claro. Pero si le sumas algo más, ya estás haciendo un trabajo de storyboard para mí, ¿me entiendes? Tienes que proponer. Entonces, eso fue lo que hice en la prueba, de cazuela, así, contra el tiempo y todo, y le gustó. Y ahí fue que me salí de Z y le dije, vuelvo en 3 meses. Mentira, me fui sin saber. Yo no sabía que iba a ser mi pasión hasta ahora, trabajar en largometrajes animados, ¿no? Y luego de storyboard, yo me acuerdo que te conocí en Condorito porque Sí. hacías storyboard
pero cuando yo entré, tú estabas en layout. Sí, sí, ¿Tú sí. habías tocado 3D o cómo hacías Mira, el layout? la verdad es que a mí también me sorprendió que me consideren como una opción, porque yo en ese momento no había tocado nada de 3D, nada. Nuestro supervisor me dijo, che, Caimán, ¿y tú? ¿Y yo qué, Lape? No, pero tú manejas cámara, o sea... Y ahí me di cuenta, ¿me entiendes? Manejas cámara, haces storyboard, ¿me entiendes? Claro. Propones shots todo el tiempo, ¿no te interesa el layout? Y yo... Oye, pero nunca he Bueno, tocado 3D, nunca he sí, tocado pero Maya. sí, le dije eso. Me dijo, este es el rig, así mueves la cámara, pim, 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 y es lo único que necesitas saber. Y lo siguiente es tú moviendo la cámara en 3 dimensiones. Y yo, bacán, ¿me Claro, entiendes? los que no saben, el layout es interpretar el storyboard, que es la base fundamental de una película o de un cortometraje o de un videoclip. Interpretarlo y pasarlo a un ambiente 3D, pero teniendo en cuenta... Tienes que mejorar y pulir con personajes y sets modelados. Imagino que adquiriendo esas habilidades ya con algo más tridimensional, lo transportaste luego a tus Claro. siguientes storyboards. Precisamente porque en layout tú ves tipos de lente, que ya lo sabía porque estudié también audiovisual, ¿no? Entonces me di cuenta de las posibilidades del storyboard y mi dibujo en papel ya fue totalmente distinto, ¿no? O sea, ya podía hacer muchas más variables y jugar muchísimo más con la cámara y eso nutrió mi trabajo enormemente. Eso es buenísimo. Sí. Y luego, después de Condorito, que duraste creo que un año y medio, Sí, duró sí, bastante por ahí tiempo, bastante tiempo. pasaste a una de las producciones más ambiciosas y creo que casi todo el Perú le tiene bastante cariño, que es Nuna, que es un largometraje animado 2D. Sí. ¿Cómo así llegaste a Nuna? Bueno, yo creo que incluso antes de Condorito ya seguía el proyecto Nuna porque ha tenido muchos años. Yo les escribí 2 veces y les escribí porque yo siempre he sido lanzado, como les he contado, y les escribía e iba, ¿no? Entonces hubo un festival en Telefónica, creo, donde Fundación Telefónica, donde Ícaro hablaba. Entonces yo dije, a la mierda, voy y le hablo. Me gusta el proyecto. Y me gustaba el proyecto. Entonces fui y Ícaro estaba saliendo y yo le dije, oye Ícaro, yo hago storyboard, acabo de salir con Dorito, me gustaría trabajar en tu proyecto. Y me dijo, ya, bacán, mándame un correo tal y así. Entonces me mandé igual como siempre, ¿me entiendes? Como siempre lo he hecho. Entonces ya cuando se puso seria la cosa y le mandé mi portafolio y le dije que había chambeado con Dorito, me contactó Rodolfo, el productor, y fue como, oye, realmente queremos ver si funciona. Y yo estaba en Condorito en layout. Y me daba pena abandonar mi puesto porque me fui antes. Claro. Pero dije, tengo que tomar una decisión. O sea, o es un poco de todo o es storyboard. Igual, o sea, ya habías aprendido bastante en Claro, ya había aprendido. para pasarlo a Exacto. storyboard. Y tu camino ya estaba enrumbado a storyboard. Claro, entonces dije, no, mira, Lape, discúlpame, te amo, weón, pero me tengo que ir porque quiero seguir mi carrera. Y es storyboard. Y me dijo, todo bien, Caimán. Entonces me fui a Nuna y fue un nuevo proceso para mí. Porque Ícaro era tradicional, trata con otros procesos. No estaba el pipeline de Condorito. Claro. Entonces yo entro y me dice, yo le digo, ¿dónde está mi computadora? Y me dice, tú no tienes computadora. Y yo, ¿what? Entonces, no voy a usar Wacom. Y me dice, no, queremos que hagas todo a papel. Y yo, o sea, en mi mente fue como, pucha, ¿qué tal presión? O sea, ahora sí voy a depender enteramente de mis habilidades. No voy a poder no sé, pues falsear o copiar una referencia, lo que sea. Nada, depende de mí y el lápiz. Y entonces regresé a mis inicios, agarré el lápiz. Y te puliste más. Y me pulí muchísimo más, porque como todo era lápiz, y yo dije, no, estás huevón, esto no me va a tumbar, o sea, ¡boom!, de frente. Y empecé a imprimir plantillas, empecé a dibujar a tope, ¿me entiendes? Hacía como 80 bocetos al día de planos. Fue una cosa de locos. Y conforme gané cancha nuevamente en lo tradicional y escaneaba todo y ordenaba en digital, bueno, eso sí lo hacía en digital,
iban nutriéndome más de este romance que no se debe perder del storyboard de Bitácora. Y había un detalle ahí, o sea, ¿hay una diferencia entre hacer un storyboard para una película 3D que una película 2D? Sí, hay una gran diferencia. O sea, en 3D dependes netamente de la proporción de los personajes y del set. Okay. Y a pesar de que a veces comiences tu storyboard sin sets y personajes, lo que pasó en Aimbo, fácil llegamos en eso pronto, pero en 2D tú puedes hacer movimientos de cámara y no tienes dependencia del set. Entonces te puedes ir para arriba con la cámara y luego puede aparecer el personaje y no necesariamente tiene continuidad de real, porque el personaje no estaría ahí, sino de repente mucho más atrás, pero sí habría continuidad narrativa. Claro, ¿me entiendes? Hay entonces, de falsear. Por supuesto, en 2D puedes falsear muchísimo más. Y de hecho, se debe falsear para hacer algo mucho más nutrido. ¿Qué? Y para seguir con las preguntas, un shotcito más. Por supuesto, un shot. Entre shots. Entre shots. Pasa rápido. Hagámoslo. Ya. Después de estar en Nuna. Sí. No, después de estar en Colorita en Nuna, como artista de storyboard, Sí. pasaste a Imbo. Pero ahí pasaste como supervisor de storyboard. Sí. ¿Cómo fue esa transición y aceptación que dijiste, ok, ya tengo todas las habilidades para ser un supervisor? ¿O qué hizo para que tú asumas ese papel tan importante en tu carrera? Le hablé porque había visto lo de Aimbo, que ya había hecho los convenios internacionales de Hollywood, etcétera. Les hablé a Tunche. Me entrevistaron y todo bien. Y cuando en el momento que voy a entrar, me dicen, sí, pero vamos a necesitar un equipo. Y yo les digo, bueno, hagamos el equipo, ¿me entiendes? O sea... Tú armaste el equipo de storyboard. Claro, entonces por eso es que entro como supervisor, porque me doy cuenta que no había otra persona con experiencia en cine animado en el Perú. O sea, hay personas, pero no estaban disponibles en ese momento o al final yo era el único. Entonces dije, y no hay nadie más. Porque hay storyboard, pero en publicidad. Y era muy difícil que no se salga. Y muchos más capos que yo. O sea, totalmente. En publicidad me destruyen todavía, ¿no? O sea, hay gente como Rosado que tiene un bagaje de imágenes que puede hacer cualquier cosa en cualquier ángulo. Bueno, estamos en camino, pero en animación no hay suficientes. Y en ese momento no había. Que se habían ido a esa rama. Para no había. Entonces yo digo, bueno, entonces voy a hacer un equipo. Y me dijeron, sí. ¿Y yo voy a estar a cargo? Y me dijeron, sí. Ah, bueno, entonces voy a ser supervisor. Y me dijeron, sí. Entonces yo, bueno, es lógico. Entonces empecé a buscar gente y la sorpresa fue que no había gente. Todos los perfiles de la convocatoria eran o ilustradores o diseñadores o gente que había tocado, pero así raspando el storyboard. Entonces yo les dije a Tunche, miren, para poder lograr un equipo tenemos que hacer una prueba. Nos tienen que firmar un NDA, una confidencialidad, y vamos a hacer una prueba donde corrobore que pueden hacer la escena. Entonces hicimos una escena de prueba, que esto es muy normal, de hecho, en cualquier producción te hacen prueba. Y bueno, algunos respondieron y otros no, y nos llevamos con gratas sorpresas. Y ahora, felizmente, esas gratas sorpresas se involucraron y fueron parte del equipo de Aimbo, y luego incluso me llevé al mismo equipo a nuevos proyectos acá también. Que es la película de Reg Animation. Sí, así es. Y ¿qué diferencia encontraste en trabajar, o hacer storyboards, o trabajar como directores de películas con directores de publicidad? Bueno, es un poco distinto. Los de publicidad, de todas maneras, te dicen exactamente lo que quieren hacer. Y en cine animado, básicamente tú estás enfrentándote con la hoja escrita, ¿me entiendes? De guión. En animación sí propones todo el tiempo.
O sea, estás leyendo y transcribiendo eso de tu mente a el dibujo. Entonces, Hay más libertad de romper todo. hay más libertad e incluso hay... Entre comillas, romper todo. Sí, o sea, hay cosas que se proponen en storyboard y nacen de storyboard. Por ejemplo, en Kai, muchas cosas de la historia se han creado en el storyboard, ¿me entiendes? Lo cual es muy gratificante. Pero siempre es así, es como una retroalimentación de guión con storyboard para sacar la historia adelante. De repente cambiar el personaje o eliminar un personaje que en guión funciona pero en storyboard no aporta nada, porque ya lo estás viendo, ¿me entiendes? Entonces es otro proceso, es otro mecanismo. No es como la publicidad de lo que me decías de los directores. Claro, ellos tienen y necesitan para un plan de rodaje y con el shooting hacen su presupuesto y todo, pero están viendo los momentos, están viendo otras cosas. En animación, tú en el storyboard tienes que proponer acting, ¿me entiendes? Tienes que darle gestualidad a los personajes, tienes que ser un poco... Sí, o sea, te tiene que entender un animador qué es lo que tiene que hacer, puntualmente, ¿no? Incluso dibujas como Kiss, por así decirlo, ¿no? El storyboard es como la columna vertebral de la historia. De la película. Ahí vas a testear si algo funciona o no. Por eso también las pruebas, yo veo, tal persona es buena dibujando, pero no cuenta nada, ¿entiendes? De repente ha pasado eso. Entonces para poder contar algo bien, tienes que saber de cinematografía, ¿me entiendes? Porque es una puesta en escena. Tienes que hacer un staging, tienes que saber componer, tienes que saber de dibujo, de composición, de anatomía, de perspectiva, de luz, ¿me entiendes? Hay toda una puesta en escena que tú tienes que manejar del lenguaje audiovisual, de edición, de guión, de continuidad, timing, el chiste, el gag. O sea, todos los factores que involucran el cine están transcritos en el storyboard. Entonces, tienes que saber un montón de especialidades y tienes que tenerla en cuenta. Hasta el sonido, ¿me entiendes? Que no está en dibujo. Bueno, pero tú tienes que saber que es audiovisual. Y algunas cosas funcionan con sonido, otras no. Y las tienes que abordar en storyboard pensando en eso también. O el VFX que tú estás proponiendo tiene que ser realizable. Si hay una escena en el río, va a entrar al agua, va a haber contacto en el agua, ¿va a haber ese VFX? ¿O va a ser por corte y va a salir mojado? ¿Me entiendes? Exacto, o sea, sí, son dos presupuestos distintos, ¿me entiendes? Entonces también tienes que saber de producción, o sea, tienes que saber un poco de todo. De cosas. Sí. Creo que lo que acabas de contar todo ahorita le sirve bastante de base a los nuevos artistas que vienen y Sí. quieren saber de storyboard. Entonces todo lo que comenta Caimán es muy importante y todos los tips y todo lo que tiene que saber dentro de storyboard son muchas ramas que tienes que saber. Sí. O sea, no solamente es saber dibujar, sino es Sí. tener en cuenta muchas cosas. ¿Qué tips le darías a las personas o a los artistas que recién se quieren involucrar en el storyboard? Bueno, lo que yo siempre le digo a mis alumnos, porque también he enseñado, como ustedes bien saben, en la Toulouse, storyboard, es que lo que más necesitas es saber contar una historia. Entonces, ¿qué hacía, no sé, pues Scorsese, que también hacía sus storyboards? Dibujaba en formato choto, ¿me entiendes? Como yo digo, en boceto, pero como él es un directorazo, pues la tiene clarísima. Entonces solo le dice a su equipo, esto es lo que quiero hacer, y lo transcribe, ¿me entiendes? Entonces, lo que les digo a mis alumnos es, el storyboard es una herramienta, no es una obra de arte, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que tienes que plasmar? Tienes que hacer que todos los de la cadena que vienen después entiendan lo que tú estás proponiendo. Tengan una base de dónde agarrarse. Claro, entonces, si ven tu storyboard, tienen que entender de qué va la historia, si la continuidad está ok, el acting de los personajes, dónde están, el escenario, la puesta de escena, todo eso tiene que contarte el storyboard. Entonces, realmente no se necesitan mayores aptitudes que tenerla clara y saber cómo quieres contar algo. Porque puede haber storyboards muy rudimentarios, ¿no? Y muy básicos, pero si la tienes clara y sabes lo que quieres contar, lo puedes hacer. Sin embargo,
para un ámbito profesional, obviamente, sí necesitas desarrollar tu dibujo. Necesitas una aptitud buena en esa cualidad, de todas maneras. Anatomía, perspectiva, composición, tienes que saber. Y mucho cine. ¡Otro shot! Espera. Tu producción nos está diciendo que otro shot, producción. Otro shot. Para. Shots. ¿Para qué? Para. Para... Allá pasamos, cerramos con otro shot, porque tenemos un par de preguntas random del público. Del público, que mi novia. Que nos ha acompañado hoy día. Yeah. A Santi, a Laura, a Sandrita. Oye, pero en verdad todo lo que nos cuentas es muy importante. Es muy importante para la base de cualquier producción audiovisual. Sí, el storyboard es muy importante para poder contar Y el layout. lo que quieran. Y el layout, tío, por supuesto. El layout. Layout, súper importante. Producción nos dice que tenemos... Producción nos dice que tenemos... Vamos a tomar este alligator ahorita. preguntas random que nos ha hecho, que nos acaban de llegar de WhatsApp y lo hemos escrito ahorita mismo. Ok. Así que- Dale. Porque hay tantos papeles. Yo lo leo. ¿Qué es lo que más extrañarás en Perú? ¿Qué es lo que más extrañaré en Perú? Bueno, obviamente, mi casa con mi novia. Pensando, está contado. No, mentira. No, es que en verdad... Un shot por eso. Sí. O medio shot por pregunta. Sí. Salud. Lo que pasa es que con Sandra ya habíamos planeado un poco cómo iba a ser, porque este depa es nuevo también. Entonces, todo era nuevo, estábamos amoblando y de la nada me sale esto, ¿me entiendes? Y hay que- Pero el plan sigue, pero de otra forma. Entonces vamos a ver la forma de adaptarnos y Otra donde sea, pregunta. pero juntos. A ver, nada, tú saca y hacemos otro. Y veo si estoy aprobado, ¿no? Sí, estás mirando como que... Vale. Ya, está bien. Ah, mira, producción. Ah, y otra cosa que voy a extrañar. La industria peruana de animación. Uy, vamos a hablar de eso así una Está chiquita creciendo y a mí me da mucha pena irme con tantos proyectos en cola. que está ahorita arriba. Está ahorita arriba y yo he chapado la ola y no he parado en proyectos. Y puedo seguir, pero me voy a ir, entonces me da pena eso. A ver, ¿qué dice? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace reír? Pucha, no sé. ¿Qué te se cae de risa? Porque ¿de qué será la pregunta? No sé, la paso bien con una buena película, una buena serie, o simplemente marmotear en el día, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que me pueden hacer reír, la verdad. Estoy muy bendecido por la vida. Acá, último cómic o libro que has leído. Último cómic. Estaba leyendo Planets ¿De qué va? no recuerdo el autor, pero es un manga muy bueno. Momento más glorioso en tus años de storyboard. Que tú hayas recordado que hayas dicho, ah, la mierda. Esas fueron las épocas. En esa época de storyboard donde eras el caimán, el man. Eras como... El la caimán. rompías. En realidad, o sea, me voy para mí en mi mejor época, ¿no? Porque como les dije en la entrevista, uy, ¿qué haces, compadre? Como les dije en la entrevista, he estado aprendiendo y como probándome a mí mismo todo el tiempo. Hasta llegar a un momento en el que he sentido, ahora realmente soy un profesional y me estoy dedicando a esto de lleno. Y estoy seguro de lo que hago, ¿me entiendes? Es este momento, hace unos cuantos 2 años. años. Sí, hace unos cuantos Sí, años. como 2 años. Pero sí, ha sido un proceso largo. No es fácil ni gratuito. Si tuvieras un poder, ¿qué superpoder tendrías? Pucha, dibujar, pero así nivel Dios. Ese sería lo que más quisiera. Me falta mucho por aprender, qué bestia. Oye. Ah, pero esto no sé quién lo ha puesto. A ver. ¿Tienes alguna pregunta para mí? ¿Para ti? No sé, para mí.
O sea, no entiendo. Manu, ¿qué se siente hacer layout? No, pero no entiendo quién ha puesto esto. ¿Tienes alguna pregunta para mí? ¿Para mí? No sé. Mi proyecto futuro. ¿Quieres seguir en layout? ¿Tienes tu carrera? ¿Es tu perfil? No. Creo que mi perfil ahorita es aprender layout porque es una de las partes fundamentales dentro de... Sí. En verdad, si entiendes layout, Claro. entiendes el storyboard, cómo interpretarlo, pero también entiendes cómo contar una historia y manejarte como tú quieras. Entonces, a largo plazo sí me gustaría, por ahora, aprender todo lo que estoy aprendiendo de capos. Sí, En verdad. Condorito aprendo de capos. Uf, en Condorito hubieron estoy aprendiendo de capos. supervisores que nos nutrieron, ¿no? Y por ahora, a largo plazo es seguir aprendiendo para más adelante hacer cosas propias y hacerlas bien. Muy bien. Eso es para mí. Eso es. Buena respuesta, güey. Me pongo serio, ¿viste? Ah. Hago la de Caimán. Después de un shot. Hago la de Caimán está como, sí, chicos, vamos. Y luego, la storyboard. Ya. ¿Cuál es tu lema? Que lo has repetido un montón de veces. ¿Cuál es tu lema? Claro, ¿que la del YOLO? ¿A la No sé, mierda? ¿cuál es tu lema? Yo siempre le digo, bueno, en mi equipo de storyboard siempre tenemos como varios dichos de storyboard, ¿me entiendes? Y uno de esos dichos es el camino es el storyboard. Es una carrera, hay un perfil, hay un futuro en storyboard y ese futuro también involucra luego por poder dirigir o lo que sea. Después hay otros lemas como, no sé, bueno, lo de fake it till you make it, ¿me entiendes? Que en verdad tienes que lanzarte. Y bueno, de storyboard hay un montón de tips, ¿no? Pero como guidelines. Ah, bueno, ¿Playa no. o montaña? Ya, eso sí. Playa o montaña. Playa. Playa. De todas Obvio, maneras. Oye, sí. Caimán, te pasaste por la entrevista. Gracias, Manu. Madre. Gracias a Hacemos Entre un Shots. último Entre Shots. Entre Shots. Ya saben, gente, sigan a Entre Shot y también sigan a Storyboards del Caimán. y también sigan a Lucy Pelicans. no, gente. ¿Y tienes algo que decir a la gente? Sí. Para los futuros storyboarders de la industria de la animación del Perú, por favor, yo te estoy hablando a ti. O ahí. Cámara 2, cámara 2. Cámara dos. A ti, futuro animador. No te equivoques. El storyboard es el camino. O como yo diría, el camino es el storyboard. Así que por favor, postulen, arriésguense, hagan la que yo hice. Pero por favor, Estudien. inténtenlo. Púlanse. Pero se necesitan borders. Y toda historia, toda película, todo largometraje, todo cortometraje, todo videoclip necesita una preproducción adecuada. Por favor, chicos. Salud Anímense. por eso. Salud. Sigan a Storyboard que se vienen nuevos capítulos. ¿Acá? Acá. Sigan a Storyboard que se vienen nuevos capítulos. Gracias. Gracias. Caimán. Dibujen. Salud. Just a call. Mi tono de voz huevero es como... Así, no voy a hablar así, pues. ¡Oh! Apagamos celulares. Para los bloopers. Ajá. Tu futuro storyboarder. Y resulta que era un adicto al counter. Entonces nosotros, tipo 4 de la tarde estábamos trabajando así, y de la nada entraba y decía, ya chicos, apaguen todo. Y nosotros, ¿qué pasa? Vamos a jugar counter. Y nosotros, José, pero son las 4. Vamos a jugar counter, he dicho. Y Nimrod, que tú también lo conoces, No. es como que, pero señor José, usted...
cállate Nimrod, yo te pago, ahora entra el counter. Y todos jugando counter así.